Cuando hablamos de los conceptos claves para la gestión y transformación de conflictos, es importante situarnos en una primera etapa en un aspecto básico, y es qué entendemos por paz. Y desde las definiciones que tenemos en Naciones Unidas, entendemos que la paz es una condición que permite a las personas y a los colectivos desarrollar sus derechos de forma efectiva, tanto en sentido de individual como en sentido colectivo. Naturalmente hay muchas reflexiones alrededor de qué tipo de paz es a la que aspiramos. Y esto nos ha planteado al menos aproximarnos a dos dimensiones conceptuales. Una referida al tema de la paz negativa y la otra referida al tema de la paz positiva. ¿Por qué es importante dimensionar esto? Porque en muchas sociedades hay una confusión referida a, en sentido análogo, al hecho de que hablar de paz tiene que ver con hablar de violencia al mismo tiempo. Y en sociedades donde no existe una violencia manifiesta, donde no hay un ejercicio de la fuerza que sea explícito, por analogía a veces se siente o se entiende que hay una paz de forma análoga. Precisamente este es un punto que hay que reflexionar de manera clara al momento de entender a qué aspiramos cuando hablamos de construcción de paz. Desde otras vertientes del pensamiento se habla sobre, por ejemplo, de la paz duradera, que tiene que ver con un concepto asimilable a estas perspectivas de sostenibilidad y sustentabilidad. Esta paz duradera que tiene que ver con hablar de elementos asociados a una paz más bien estructural. En el caso que nos convoca ahora a hablar de conceptos más bien básicos e introductorios, vamos a hablar de paz negativa y paz positiva. Vamos a entender la paz negativa como la ausencia de violencia, pero con una alerta, ¿no? Violencia hay de tipo psicológico, hay violencia física, hay diferentes tipos de violencia. El hecho de que no se manifieste de forma explícita o tradicional en sentido de fuerza no significa que no haya una sociedad donde esté sumergida en un contexto de violencia. La paz positiva, en cambio, tiene que ver con la generación de una relación armoniosa que permite que los individuos, sus colectivos, puedan realizar sus derechos y por lo tanto puedan emprender proyectos de forma conjunta, incluso poder atender sus contradicciones de una forma no violenta. Si apropiamos una definición un poco más completa, más formal de lo que es la paz, podríamos hablar también de su concepto hermano, digamos, o de la mano, que tiene que ver con gobernanza, en qué condiciones se construye una paz positiva, por ejemplo. Y esto lo hemos venido planteando desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, porque lo que nos ha demostrado la situación de conflictividad, sobre todo asociada a la gestión de la política pública, es que lo que en el pasado nos alcanzaba o era una variable suficiente para trabajar esta temática eran los conceptos asociados a gobernabilidad. Estos acuerdos institucionales que se dan entre órganos de poder público, por ejemplo. Y por eso a veces en la jerga común, cuando nos decían hay una gobernabilidad posible, automáticamente venía a nuestra memoria el hecho de que es posible porque hay acuerdos entre partidos políticos, hay acuerdos entre los órganos de poder público, ¿no? Pero lo que hemos visto con la impronta de acciones que la ciudadanía ha llevado adelante, reclamando el ejercicio de sus derechos en temas como el sanitario, el educativo, derechos políticos, derechos de grupo de interés efectivo, lo que Zabaleta en el contexto boliviano diría esas minorías efectivas que han tratado de agendar temas en la agenda de política pública, es que muchos de estos acuerdos de gobernabilidad ya no alcanzan para poder implementar políticas públicas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Por eso desde hace algún tiempo en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo vemos que es fundamental trabajar de manera complementaria a estas miradas tradicionales de gobernabilidad de la mano de los conceptos de gobernanza. Y un concepto que tal vez es muy interesante por lo amplio y diverso, pero englobante al mismo tiempo, es el que plantea la Comisión sobre Gobernanza Global, que a mitades de los años 90 nos dice que la gobernanza es la suma de las múltiples maneras como los individuos y las instituciones, tanto públicas como privadas, manejan sus asuntos comunes. Y este manejo de los asuntos comunes puede hacerse en el ámbito de lo formal o lo informal, es decir, en el ámbito de las estructuras democráticas tradicionales o por fuera de ellas. Esto que el filósofo boliviano Fernando Calderón diría la política de las calles. Por lo tanto, la gobernanza termina siendo un proceso continuo entre que pueden acomodarse diferentes y diversos intereses que en muchos casos son conflictivos y pueden adoptarse acciones hasta colaborativas y cooperativas.
Y esto, por lo tanto, lo que plantea es que tenemos que tener una mirada mucho más incluyente de lo que es el entramado institucional, porque entonces no se refiere a lo que el concepto de gobernabilidad trabaja de forma tradicional, las instituciones formales de la democracia, sino también los otros mecanismos que pueden calificarse como informales, que pueden ser mecanismos de representación ciudadana, plataformas ciudadanas, y esto trastoca un elemento que es consustancial a la construcción de los temas de las nuevas democracias. Esto que para algunos se denomina democracia hackeada, para endilgarle cierta responsabilidad a la impronta de las redes sociales, en la nueva forma de concebir la democracia y la participación de diferentes grupos de interés en nuestros nuevos modelos de democracia. No vamos a entrar en la discusión de si a cada democracia le acompaña un modelo de hegemonía o si cada hegemonía genera su propio modelo de democracia, pero lo que queremos adentrarnos en esta discusión es a entender que para trabajar conflictividad y entender paz y entender gobernanza tenemos que plantearnos también una discusión y al menos un debate inicial crítico sobre la democracia. Y en este caso, cuando hablamos de instituciones formales y no formales de la democracia, donde se juegan las decisiones de los actores y que son estos actores los que al final del día determinan las agendas de la política pública, nos referimos a la necesidad de poder entender entonces que hay nuevos momentos, mecanismos e instrumentos de participación de estos actores. Para dar un ejemplo claro, en la Bolivia 2019, por ejemplo, las redes sociales se activaron de manera muy propositiva, asertiva en algún sentido, para poder poner sobre la mesa la disconformidad de la población con un proceso que en algunos casos no sentían transparente y en otros no atendía a las expectativas que se habían planteado en un sentido previo al proceso político y democrático electoral. Entonces, ¿por qué es importante plantear esto? Porque hablar de conflictividad, hablar de paz, hablar de gobernanza significa también internalizar dónde son los momentos y los espacios donde se están construyendo las agendas de la democracia, de la política pública y de la participación. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante nos va a servir para entender entonces por qué la gestión de la política pública tiene que incorporar estas nuevas tecnologías en el desempeño de las instituciones, así como en su momento nos enseñaron que temas como la responsabilidad o la accountability o la gestión por resultados eran fundamentales para fortalecer el desempeño de la institucionalidad pública en la satisfacción de demandas e intereses de la población. En el tiempo actual, incorporar estas nuevas lecturas para poder analizar los desempeños institucionales o generar gestiones públicas sensibles al contexto de conflicto y conflictividad ahora son más importantes que antes, ¿no? En otro sentido, entonces, si esto es así, ¿qué entendemos por conflicto? En una concepción muy básica, el conflicto puede entenderse como una contradicción de intereses entre dos o más actores. Por eso el conflicto tiene una dimensión relacional. Por eso es tan importante en el conflicto analizar temas como la situación de poder. Por eso es tan importante entender en el conflicto los elementos culturales, ¿no? El señor Lederach en 1994 nos planteaba como un concepto de conflicto el hecho de que el conflicto puede entenderse como una lucha expresada entre por lo menos dos o más partes independientes que perciben que sus metas o intereses son incompatibles entre sí y que los recursos son escasos o insuficientes y por lo tanto existe una interferencia de una parte para satisfacer los intereses y necesidades de la otra parte. Y esto puede llevar a una relación colaborativa, de compromiso, competitiva, pero que en definitiva lo que está planteando es la necesidad de entender que cuando enfrentamos una situación en la que percibimos, porque la mayor parte de los conflictos están generados a partir de una narrativa que construye una percepción de bloqueo de otra parte de la satisfacción de mis intereses, cuando percibimos que hay este bloqueo, recurrimos generalmente a lo que conocemos como habilidades sociales. Esto lo ha desarrollado de manera muy completa Thomas y Kilman, cuando analizan que, por ejemplo, respecto a las habilidades sociales para la negociación, invocamos aquello que nos ha servido tradicionalmente para satisfacer nuestras demandas y nuestros intereses, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en muchos conflictos asumimos o damos por hecho que la otra parte no va a colaborar conmigo para satisfacer mis demandas y mis intereses. Y por lo tanto, lo que yo tengo es que someter, obligar a que la otra parte actúe en favor de mis intereses. Esto que se conoce como una actitud competitiva. ¿Por qué esto es importante? Porque tradicionalmente nos hemos acostumbrado o hemos crecido y hemos desarrollado nuestras habilidades para satisfacer intereses y necesidades bajo una premisa básica.
de que el conflicto es algo negativo per se. Y ese es un elemento complejo, porque entonces si el conflicto es algo negativo per se, es algo que me incomoda. Y si el conflicto es algo negativo per se y parto del supuesto de que la otra parte, por definición, no va a querer colaborar conmigo para satisfacer intereses y necesidades, mi actitud va a ser agreste, beligerante, de tensión y competitiva al final. Lo que nos ha demostrado la investigación, el desarrollo del análisis del conflicto es que es necesario reflexionar alrededor de estos supuestos que tiene la sociedad a nivel individual y colectivo sobre la forma en la que aborda el conflicto. El abordaje es la primera reacción que tengo frente al conflicto. Mi primera aproximación generalmente es más intuitiva que racional. Por eso se reivindica de manera sustantiva la necesidad de profesionalizar en algún sentido el trabajo alrededor de la conflictividad. Por eso hoy en día es más importante que antes trabajar instrumentos de gestión pública asociados al tema del abordaje, del análisis, de la prevención, de la transformación, de la gestión constructiva del conflicto, que plantean una gama mucho mayor que el concepto englobante que teníamos décadas atrás, de la resolución del conflicto.